Kabbalah, una visión holística para comprender la Torá. Curso impartido por el rabino Moshe Shlomo Yerushalmi. Le invitamos a suscribirse a este curso gratuito y a activar la campanita para ser notificados cuando publicamos nuevo contenido. Buenas noches amigos, estamos nuevamente como todos los jueves. Hoy vamos a tener un tema bastante interesante, como hemos anunciado. Se trata del estudio sobre el Lag BaOmer. Lag BaOmer, como todos sabemos, es una celebración, una festividad, fobías. No es, todavía no tiene el sentido, no lo va a tener nunca de un Yom Tov, pero es una suerte de festejo, digamos, una suerte de festejo que realmente es importante dentro de la tradición judía y sobre todo desde el punto de vista de la Kabbalah. Hay dos razones fundamentales para que Lag BaOmer se celebre. Una es básicamente porque es la noche en que falleció Rabbi Shimon Bar Yochai, famoso Tana, autor, según nuestra tradición y nuestros sabios, de el famoso libro del Zohar HaKadosh. Y ese día, el Lag BaOmer, básicamente él se despide de este mundo. Estaban realmente estudiando un selecto grupo de sus estudiantes, de sus alumnos, y él anuncia que en ese momento él se va de este mundo material, pero que no hay que recordarlo con tristeza, sino al contrario, una hilulá. Y ya vamos a explicar qué significa hilulá. Esa es una de las razones. La segunda razón, no menos importante, es que entre el periodo de el segundo día de Pesach y Lag BaOmer fallecieron 24.000 alumnos de Rabbi Akiva. Y es realmente sujeto a una gran controversia, cuál es básicamente la razón del fallecimiento de ellos. Vamos a estudiar un poquito sobre ese tema, pero por supuesto vamos a comenzar esta sesión intentando explicar el primer motivo, el Yortzeit, el aniversario del fallecimiento de Rabbi Shimon Bar Yochai. El Zohar HaKadosh relata que en el día de su partida, la partida de este mundo, su Yortzeit, Rabbi Shimon Bar Yochai reunió a los pocos discípulos que tenía, que quedaban en su círculo íntimo, un círculo pequeño. Este encuentro se conoce como el nombre de la Hidra Zutá Kadishá, la Santa Asamblea Menor. A diferencia de una muerte ordinaria, como sabemos, en la tradición judía, esa muerte trae siempre luto, por un lado, pero impureza también, en el sentido de que un cadáver, pues, ya no tiene el alma que lo sostiene y se convierte en una fuente muy atractiva para las fuerzas oscuras de la creación. Entonces, a diferencia de una muerte ordinaria, la partida de Rabbi Shimon Bar Yochai, es descrita como un momento de luz deslumbrante. En este día, dice, Rashbi declaró que era el momento de revelar los secretos supremos de la divinidad, que no se le había permitido revelar hasta entonces. El Zohar HaKadosh describe que durante esta enseñanza la casa donde estaban estudiando se llenó de un fuego espiritual intenso. Los discípulos no podían acercarse ni mirar a Rabbi Shimon Bar Yochai debido a la potente luz que emanaba de él mientras canalizaba los misterios de la Peniniut, de la Torá, es decir, la dimensión interna y más profunda de la Torá. El relato resulta ser un relato verdaderamente impactante a nivel de todo el universo y señala el Midrash que el sol, comillas, no se puso y el día se alargó
hasta que Rashbi terminó de revelar la última palabra. Solo entonces el fuego amainó y se dieron cuenta de que su alma había ascendido. Cuando habla del sol, está hablando de Kutcha Berihu, es decir, ni más ni menos que lo que se llama Zer Anpin, es decir, el pequeño rostro de divinidad, y ese rostro estaba lleno de fulgor, lleno de un fuego, lleno de una luz muy particular. Solo entonces, en el momento que Rabbi Shimon Bar Yochai dijo su última palabra sobre el tema de lo que estaban estudiando, el fuego, la luz intensa amainó y se dieron cuenta de que su alma había ascendido al mundo de lo eterno, al mundo de la verdad, Olam HaEmet. En la tradición mística, Lag BaOmer no se llama un día de luto, sino básicamente una ilulá. Ilulá es una palabra aramea que significa literalmente boda o celebración nupcial. Según el Zohar, cuando el alma de un justo, un tzadik del nivel de Rashbi, deja el cuerpo físico, ¿qué ocurre? No hay tristeza, sino una unión extática. El alma asciende a través de los mundos espirituales para unirse en comunión perfecta con el Creador. Es la unificación de Zer Anpin y la Nukba, es decir, la letra Vav del nombre de Dios con la letra Hei final del nombre de Dios. Y entonces la alegría del Lag BaOmer es una participación colectiva en esta comida boda espiritual y en la luz que fue liberada al mundo en ese instante, que tuvo básicamente su mayor expresión con la revelación del libro del Zohar. Las tradicionales fogatas que se encienden, hay por supuesto, como sabemos, una tradición, se encienden unas fogatas y eso implica algo muy importante. Entonces, en Lag BaOmer, esas fogatas son un eco directo de los textos del Zohar, porque según el Zohar, el fuego representa primero el fuego que rodeó la casa de Rashbi en la Hidra Zutá, es decir, cuando estaban reunidos en esa pequeña asamblea. Entonces, esto es una referencia a esa situación, impidiendo la entrada a quienes no estaban preparados para recibir la profundidad de la revelación. Segundo, este fuego representa también Or Aganuz, la luz oculta primigenia en la obra de la creación, y en ese momento, cuando aparece el fuego físico, es un símbolo entonces de la luz mística de la Torah que Rashbi trajo al mundo. A diferencia del fuego destructivo, este es un fuego que ilumina, calienta, transforma, quemando justamente las clipot, las cáscaras que ocultan la divinidad. Por lo tanto, para completar el cuadro con la arquitectura estructural del alma que se necesita y los mundos superiores, debemos mirar una cosa interesante, cómo la tradición de Rabbi Yitzhak Luria, la Ari Kadosh, transmitida por su alumno Rabbi Haim Vital, mapea este día. Durante la cuenta del Omer se rectifican las diferentes sefirot, emanaciones divinas conectadas con las emociones y a nivel espiritual con Zer Anpin. El día 33 del Omer corresponde a Hod Shebehod, el esplendor dentro del esplendor o el reconocimiento dentro del reconocimiento. Hod, como sabemos, está asociado con la sumisión, el reconocimiento de una verdad superior y la capacidad de ser un canal transparente para la luz divina sin que el ego del ser humano se interponga. Hod Shebehod es el punto máximo de esta autoanulación. Rashbi, al dejar su cuerpo físico, alcanzó la máxima anulación del ser corpóreo. Eso se llama bitul en hebreo, convirtiéndose en un canal de esplendor puro. En este día, la energía de la resistencia cede, permitiendo que la majestuosidad y los secretos más ocultos fluyan hacia el mundo material.
Por otro lado, el Lag BaOmer es el día en que la dimensión oculta de la Torá, como es el Zohar y los libros de Kabbalah, irrumpe en la dimensión revelada, alterando para siempre la forma en que el ser humano puede conectar con la divinidad. Por lo tanto, en este orden de ideas, vamos a ver cómo hay acá unas kavanot, unas intencionalidades en este tema, en toda la época que decimos Sefirat HaOmer, que como sabemos son 49 días. Para Rabbi Haim Vital, los 49 días del Omer son un periodo de maduración espiritual y también del universo. La humanidad y el universo están reconstruyendo el Partzuf, la configuración divina o rostro conocido como Zer Anpin, el rostro menor asociado a las emociones y al mundo de la acción. Cada día, mediante la bendición y la cuenta consciente que hacemos cada noche, se extraen luces o, como se llama en Kabbalah, mojín o intelecto conectado directamente con los secretos divinos, con los secretos de la conciencia divina, de una dimensión superior. De hecho, estamos hablando ni más ni menos que de la dimensión de la esfera de Binah, que es entendimiento, pero también construcción, para introducirlas en vasijas, kelim específicas de Zer Anpin. La quinta semana del Omer, justamente, corresponde, va a ser la próxima semana, con el favor de Dios, corresponde íntegramente a la sefirá de Hod, esplendor, reconocimiento o revelación, como hemos dicho. En la configuración anatómica mística, Hod se asocia con la pierna izquierda, el lado de la restricción y la sumisión estructural. Muy importante entender eso. A nivel psicológico, Hod es la capacidad de reconocer una verdad que está más allá del intelecto propio, sometiéndose a esa verdad. Las kavanot de esta semana implican visualizar cómo las letras del nombre divino Yud-Kei Vav-Kei se permutan y se visten con el nombre Elohim, que representa el rigor y la estructura, logrando que la luz contenga adecuadamente en ese recipiente sin destruir la vasija, ese mismo recipiente. El día 33 se llama Hod Shebehod y es una estructura especial. Podemos decir definitivamente que el clímax de esta semana llega en Lag BaOmer, el día que la luz de Hod se manifiesta dentro de la misma vasija de Hod, es decir, Hod Shebehod, Hod dentro de Hod. Rabbi Haim Vital estructura la meditación de este día alineando varias tecnologías comillas textuales simultáneas. Por ejemplo, el Ana Bekoach, esta antigua plegaria, como ya hemos estudiado, plegaria mística de 42 palabras, se divide en 7 líneas, correspondiendo cada una a una semana del Omer. Acordemos que Omer, según dice la Torá, Usfartem lachem mi majorata Shabbat Sheva Shabbatot temimot. Es decir, debemos contar como una mitzvah desde la segunda noche de Pesach hasta una noche anterior a la festividad de Shavuot, 7 semanas completas. Cuando hablamos de 7 semanas, estamos hablando Sheva Shabbatot, 7 sábados completos. La semana incluye el Shabbat. Por eso la Torah dice Sheva, 7 Shabbatot, 7 sábados, pero son semanas, 7 semanas completas. Entonces, ocurre acá que la quinta línea meditada intensamente en esta semana es Hasin Kadosh Berov, tu vejana el adateja. Poderoso santo con tu abundante bondad, guía a tu congregación. Eso está puesto y lo hemos visto en varias oportunidades, pero hay que remitirse a lo que estudiamos cuando hablamos de Ana Bekoach. Ahí está la quinta línea, y es en esa en que se debe de meditar. La meditación específica
de Hod Shebehod se enfoca en la quinta letra o palabra de esta línea, visualizándola como un canal que purifica el ego y también una situación de terquedad humana. Por otro lado, el Salmo 67, que se llama Lamnatseach, este salmo con forma de menorá contiene 49 palabras, excluyendo el verso introductorio. Cada día del Omer, justamente, se rectifica una palabra. La meditación del día 33 requiere enfocarse en la palabra exacta que cae en esa posición matemática dentro del salmo, usándola para iluminar la vasija de Hod. Por otro lado, la persona que está actuando en meditación visualiza la combinación del tetragrama Yud-Kei Vav-Kei con las vocales específicas que corresponden a Hod. Es decir, en Hod Shebehod la intención es ver cómo esta luz penetra la realidad material de la forma más cristalizada posible, revelando los secretos, es decir, el sol, que estaban ocultos en la oscuridad. Al final de todo esto, la meditación tiene por objeto bitul absoluto. Bitul es anulación absoluta. Ya vamos a ver de qué. La instrucción final se extrae de la mecánica de Rabbi Haim Vital para el Lag BaOmer, que es el estado de bitul, autoanulación. Dado que Hod, Shebehod, es el punto máximo de reconocimiento y sumisión, la Kavaná, la intención principal, no es pedir algo material, sino vaciar el recipiente interno. Es decir, la intención es silenciar completamente la interferencia del ego, neutralizar nuestro ego para que la luz de la Torá, específicamente Hidra Zutá, los secretos de la Torá revelados por Rabbi Shimon Bar Yochai, pueda resonar en el intelecto y el alma del estudiante o del que medita sin que haya distorsión. Es el reconocimiento de que el intelecto humano por sí solo es insuficiente para captar la divinidad y solo a través de la rendición de Hod se alcanza el verdadero esplendor. Por eso Hod significa esplendor literalmente. Entonces, vamos a tratar de entender básicamente de qué manera se hace ese bitul, esa anulación. Antes de visualizar cualquier letra, la persona debe alcanzar el estado de bitul, es decir, autoanulación, que es la esencia misma de Hod. Esto se logra vaciando la mente de pensamientos externos, una cosa bastante complicada, pero se puede lograr. Entonces, esos pensamientos externos e imágenes mundanas deben ser alejadas y debe de crearse un espacio vacío, en hebreo se llama halal panui, en básicamente la mente. El lienzo, le vamos a llamar así, lienzo, debe ser imaginado como un fondo oscuro, expansivo, o como un fuego blanco absoluto sobre el cual se proyectará la luz. La visualización no es estática, es un proceso de construcción en dos fases. Primero, hay que hacer lo que se llama hikuk, grabado. Ese grabado es de la siguiente manera. La persona que visualiza las letras del nombre divino, por ejemplo, el nombre Yud-Kei Vav-Kei, trazándolas mentalmente como si estuvieran siendo grabadas en piedra, pero hechas de fuego negro sobre fuego blanco, como las letras que están en el rollo de la Torá. El rollo es blanco, las letras son negras. Ambos se consideran en el estado meditativo como fuego. Entonces, las letras deben verse gruesas, estables y luminosas. Luego, la segunda etapa se llama Hotzev, es decir, tallado. Hay que tallar esas letras. Una vez grabadas las letras, se tallan o se extraen del fondo adquiriendo tridimensionalidad. En este punto, las letras pueden ser manipuladas, comillas, mentalmente, acercándolas, alejándolas o haciéndolas permutar en el espacio mental. Esto se llama literalmente Ihud. En la meditación
que nos enseña Rabbi Yitzhak Luria, el Ari Kadosh, rara vez se visualiza un solo nombre divino. La técnica central es lo que se llama Yihud, unificación, que implica entrelazar las letras de dos nombres distintos de Dios, que representa la misericordia y la emanación trascendente. Con el nombre Yud-Kei Vav-Kei, que representa misericordia justamente, y con el nombre Adonai, Aleph Dalet Nun Yud, que representa la estructura, el reinado y la manifestación inmanente de Dios. Entonces, la persona que visualiza la aparición debe ser una aparición secuencial. Unir los dos nombres en un solo sería Yud, Aleph, Hei, Dalet, Vav, Nun, Hei, Vav. La mente debe sostener las 8 letras simultáneamente brillando al unísono. Por lo tanto, la visualización se acopla a un ritmo que debe ser un ritmo de respiración estricto, una técnica muy fundamental para evitar la dispersión de la mente y anclar la luz espiritual en el cuerpo físico. Estamos atrayendo la luz divina que reina en ese momento, que está vigente en ese momento. Durante la recitación del Ana Bekoach o el Salmo 67 en Lag BaOmer, la respiración se estructura de la siguiente manera. Inhalación profunda, óigase bien, se realiza mientras la mente formula y graba la letra, como lo dijimos anteriormente, o la permutación en el ojo mental, llamémosle así. El aire contenido actúa como la vasija o recipiente, cli, que retiene esa luz. Segundo paso es retención de ese aire. Acordémonos que en hebreo la palabra avir, aire, proviene de la misma raíz de la palabra or, que es luz. Y en este caso hay una transmutación de ese aire, avir, en or. Por lo tanto, la retención del aliento debe hacerse aplicando las vocales o de kudot a las letras. En la dimensión de Hot se visualizan las letras impulsadas por vocales específicas que vibran con la energía de la restricción y la contención. En este instante de silencio, donde se produce la fijación de la Kavaná, es importante poner de manifiesto el pensamiento de los nombres con las diferentes vocales. Lo vamos a explicar, quizá no en esta clase, pero más adelante. Luego viene la exhalación controlada. Se expulsa el aire lentamente mientras la mente visualiza cómo la energía de esa permutación desciende y envuelve el cuerpo y el entorno, canalizando lo que se llama Hot hacia el mundo material. Imagínense Hot se ve Hot en el mundo material. Cuando estas tecnologías, comillas, se aplican en el día 33 del Omer, el esfuerzo se concentra en la quinta palabra de la quinta línea de Ana Bekoach. El practicante, el estudiante, el que está meditando, inhala, graba mentalmente la palabra, retiene el aliento mientras visualiza la permutación correspondiente de Yud-Kei Vav-Kei, iluminando su propia sfirá interna de Hod, y luego exhala, disolviendo cualquier rastro de ego, que esa es la cosa importante, o resistencia que impide el flujo de la revelación de la Isra Zutá. Es un trabajo, básicamente, de mucha técnica espiritual, donde la concentración aguda, la respiración pausada y la arquitectura visual de las letras, ¿están entendiendo? Esas letras hebreas se unen para transformar al individuo en un receptor transparente para los secretos de la Torá. Aquí hay un tema bien interesante. Pongan cuidado. La perspectiva del Ari Kadosh sobre este particular es no de orden teórico, sino profundamente activa. Lo que hoy conocemos como la celebración masiva del Lag BaOmer
fue en gran medida moldeado y codificado por Rabbi Yitzhak Luria en el siglo XVI. Rabbi Chaim Vital, en su libro Sha'ar HaKavanot, específicamente Derush de Sefirat Omer, documenta meticulosamente las acciones, ¿sí?, y enseñanzas de su maestro respecto a este día. Aquí están, y lo vamos a ver en detalle, cuáles son esas, digamos, ideas y esas indicaciones que debemos de tomar en consideración. Antes del Aria Kadosh, la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rashbi, en Merón, era visitada, pero no con la estructura y el peso que tiene, espiritualmente hablando, desde entonces en nuestros días. El Arizal estableció la costumbre de viajar a Merón, específicamente en Lag BaOmer. La primera vez que lo hizo, vino desde Egipto, que era donde vivía. Para el Ari, la tumba de un tzadik no es un lugar de muerte, sino un portal. En la festividad, su Ilulá, el aniversario de su elevación a los mundos espirituales, al mundo de la verdad, la luz original que Rashbi reveló en la Hidra Sutá, vuelve a irradiar desde ese punto geográfico específico. Ir a Merón, por eso es una gran cantidad de gente religiosa y no religiosa que van a Merón, muy cerca de Tzfat, y en la perspectiva de Rabbi Yitzhak Luria, debe esa persona, esos que van allá, conectarse directamente a la, llamémosle, estación de transmisión de los secretos de la Torá, ni más ni menos que desde la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai. Una de las innovaciones más notables que Rabbi Chaim Vital registra sobre su maestro, el Aria Kadosh, en Lag BaOmer, es que el Aria Kadosh llevó a su hijo pequeño a Merón, después de los 3 años, para cortarle el cabello, una costumbre entre los sefaradim, pues los sabios de la Kabbalah, y entre los hasidim. Hoy en día todo el mundo en Israel prácticamente lo hace, pero originalmente es una costumbre cabalística. ¿Por qué? Sabemos que hay una misbah de la Torah con respecto al árbol. El árbol no puede utilizarse los frutos, no deben cortarse los frutos de entre los 3 primeros años que está creciendo el árbol. En el 4º año está permitido, literalmente, tener provecho de esos frutos. Y está dicho, Ki Adam etz asadeh. El hombre es como un árbol del campo. El niño es como un pequeño, llamemos capullo, un brote que va a convertirse en algún momento más adelante en una persona adulta. Cortar el cabello, se lo dejan crecer durante 3 años y al cumplir esos 3 años o muy próximo a esos 3 años, bueno, en el caso del Aria Kadosh, llevó a su hijo a Merón cuando tenía los 3 años. Le cortaron el pelo. Práctica que hoy se conoce como halake, o en el yiddish le llaman abshering. Pero desde la arquitectura de Rabbi Chaim Vital, del pensamiento de Rabbi Chaim Vital, esto no es un simple rito de paso. El cabello en la Kabbalah representa el concepto de dinim, juicios severos, o la manifestación externa de la luz que, si crece sin control, puede alimentar a las fuerzas oscuras de la creación, fuerzas externas, las klipot. Cortar el cabello en la tumba de Rashbi el día de Hod Shebehod es un acto de poda espiritual. Significa mitigar los juicios severos en su misma raíz, permitiendo que el niño comience su estudio de la Torá con una mente libre de bloqueos. ¿Ok? Y bajo la influencia protectora de la dimensión interna, es decir, la luz de Rashbi puesta al servicio del conocimiento de lo divino a través del estudio del Zohar HaKadosh. El Ari fue extremadamente estricto respecto al estado emocional en Lag BaOmer. Rabbi Chaim Vital relata una historia famosa sobre un gran cabalista llamado Rabbi Abraham Alevi,
quien tenía la costumbre de recitar oraciones de duelo por la destrucción del templo todos los días, incluso en Lag BaOmer en Merón. El Ari Akadosh le advirtió que a Rashbi le disgustaba profundamente que alguien mostrara tristeza en el día de su máxima alegría celestial. Rabbi Isaac Luria enseñó que el Lag BaOmer opera bajo una regla espiritual totalmente diferente. ¿Cuál es? La conexión con lo divino en ese día que no se puede lograr a través del luto o de la amargura o de la tristeza o arrepentimiento relacionado con temor, sino exclusivamente a través de la alegría extática y la expansión de la conciencia. Eso se llama Teshuvah Shebeahavá, es decir, Teshuvah con amor. El Ari Akadosh poseía una capacidad única para ver las raíces de las almas. Eso se llama en hebreo Shoresh Aneshama. Él enseñó que el alma de Rashbi era una reencarnación y rectificación de una chispa de Moshe Rabbeinu. Así como Moshe trajo la Torah revelada, la exotérica, Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, trajo la Torah oculta, es decir, los misterios de la Torah, la parte esotérica. El Ari se veía a sí mismo y a sus discípulos dentro de esa misma línea de transmisión. Celebrar Lag BaOmer era para el círculo del Ari Akadosh, sus alumnos, él y sus alumnos y los allegados, un acto de reactivación de esa chispa mesiánica en sus propias almas, las chispas del Mashiach verdadero, preparándose para recibir y decodificar los niveles más profundos de Jochma, sabiduría y Biná, entendimiento. En resumen, hasta este punto, para el Ari Akadosh, Lag BaOmer deja de ser una simple fecha histórica y se convierte en un momento propicio para la elevación. Es el día donde los dinim, los juicios severos, son cortados, donde el ego, ¿sí? Hot Shebehot, se somete a través del baile, la alegría, en lugar de sufrimiento, y donde la mente se alinea físicamente de manera más fácil a través de la presencia con el canal maestro de los misterios divinos. Por otro lado, para Rabbi Haim Vital Lag BaOmer también era un evento donde había una extrema precisión y de la oportunidad de hacer una profunda rectificación personal, ser tikunim, en carácter de la persona, en el intelecto de la persona, en la parte física también de la persona. Y eso lo puedo dividir en una perspectiva en tres dimensiones cruciales. Por ejemplo, lo que se llama el paralelismo de la revelación. Rabbi Haim Vital se veía a sí mismo en un rol de impacto universal, paralelo al de los escribas de Rashbi en el Zohar. Así como Rabbi Abba fue designado por Rashbi para poner por escrito los secretos del Idras Zutá, una parte importante del Zohar, porque sabía cómo revestir la sabiduría con los ropajes adecuados. El Ari designó a Rabbi Haim Vital como su único transcriptor autorizado. Es decir, el Ari nunca escribió nada de su puño y letra. Todo fue a través de su alumno más devoto y más cercano a él. Lag BaOmer, entonces, para Rabbi Haim Vital, representaba el modelo supremo de cómo la parte mística o penimiut de la Torá, la dimensión interna, debía ser transmitida al mundo a través de un canal que domina la autoadulación. La festividad era un recordatorio constante de su propia y abrumadora responsabilidad de estructurar las enseñanzas de su maestro el Ari sin distorsionarlas con su propio intelecto. En sus escritos autobiográficos, como Sefer HaHezionot, o el libro de las visiones, y en su libro Shara Gilgulim, La puerta de las reencarnaciones,
Rabbi Haim Vital documenta cómo el Ari Kadosh, su maestro, le reveló la raíz exacta de su alma. Cada uno de nosotros tiene una raíz de su propia alma en los mundos espirituales. Aquellos que perecieron durante la plaga en los días del Omer, por no mostrarse honor, kavod y respeto mutuo. Acordémonos que murieron 24,000 alumnos de Rabí Akiva en ese periodo. ¿Cómo puede ser que ocurrió eso? Bueno, lo vamos a estudiar un poquito más adelante, pero les adelanto. Les adelanto que dice el Talmud, ¿por qué razón fallecieron? Porque siendo sabios de Torah, no se relacionaban unos con otros con el debido respeto, es decir, con respeto, pero no era el respeto que debería. Entonces ocurre que hubo un cataclismo a nivel espiritual y esas personas, esos alumnos fallecieron. Por lo tanto, el Ari explica que los alumnos de Rabbi Akiva se condujeron no con el nivel espiritual que habían adquirido, sino lo hicieron de una manera que no era apropiada. Por lo tanto, para Rabbi Haim Vital, Lag BaOmer no era solo la celebración abstracta del Zohar, era el día exacto en que la plaga que afectó la raíz de su propia alma se detuvo. Celebrar Lag BaOmer y enfocarse en la sefirá de Hod Shebehot era para él un acto de sanación kármica y rectificación, es decir, tikkun personal de su propio linaje espiritual. Mientras que las masas iban a Merón a encender fogatas y experimentar alguna alegría extática, Rabbi Haim Vital advertía sobre los peligros del entusiasmo místico sin estructura. Y esto es importante. Como maestro de las Kavanot, él, Rabbi Haim Vital, entendía que Hod, esplendor, también es la vasija de la restricción, es decir, la forma y la contención. Y esto implica en su sistema lo siguiente: la luz requiere una vasija exacta. La alegría del Lag BaOmer debe estar anclada en concentración absoluta de las permutaciones del nombre de Dios. Un fallo en la concentración o dejar que el ego se infiltre en la meditación del Ana Bekoach justo en este día podía alimentar las clipot, las fuerzas oscuras de la creación, en lugar de disolverlas. O sea, se tenía la operación con un resultado contrario a lo correcto. Por otro lado, el peligro de la luz sin recipientes. Rabbi Haim Vital sabía que la energía que descendía el 33 del Omer era tan intensa y sigue siendo intensa que si la persona, el estudiante, no mantenía la disciplina de las visualizaciones y el control respiratorio correcto, corría el riesgo de sufrir, comillas, un cortocircuito espiritual, similar a lo que ocurrió con los discípulos que murieron de éxtasis durante la propia Hidra Sutá. Para Rabbi Haim Vital, Lag BaOmer es el día de mayor revelación de la historia mística, pero acceder a ella requiere la disciplina propia de un iniciado de una manera que se constituya en una disciplina mental. En la alegría del intelecto debemos tener cuidado porque primero se ha logrado someter por completo toda esa energía, Hod Shebehot, a la luz trascendente, rectificando los errores del pasado y construyendo los canales exactos para que la sabiduría descienda a la materialidad. Pero eso es una responsabilidad bien grande y cualquier error puede realmente tener resultados contrarios a los que se ha tratado de obtener. Aquí quiero agregarles algo importante. La segunda razón por qué nosotros celebramos Lag BaOmer, dijimos al principio, es porque en Lag BaOmer la Magefá, comillas, que ocurrió con los 24,000 alumnos de Rabbi Akiva, que los eliminó
los llevó de este mundo al mundo inmaterial, al mundo que debía ser espiritual, ocurrió justamente en Lag BaOmer, cuando cesó esa Magefá. Pero hay que entender qué significa esa Magefá. Aquí yo les voy a compartir algo importante. Hay una obra que fue escrita por Rabbi Sheraya Gaon, que se llama Igeret Rabbi Sheraya Gaon. Y ahí él dice exactamente qué fue lo que ocurrió en Lag BaOmer, pero antes, en los 40, en los 33 días, perdón, anteriores, ¿qué fue lo que pasó? No estamos hablando de una magefá, comillas, una peste en el sentido literal. Miren lo que dice uno de los maestros que son contemporáneos, un rabino muy importante, el rabino Uri Amos Sherki, un importante rabino con una sabiduría extraordinaria, digna de los más grandes maestros que conocen la Torá al derecho y al revés, desde sus vestimentas más externas hasta la luz más profunda y mística de la Torá. ¿Qué ocurrió ahí? Para Rauscher, que el Talmud no codifica este evento únicamente para hablar de espiritualidad de manera individual, sino para analizar, óigase bien, el colapso de la soberanía y la unidad del pueblo de Israel. ¿Qué ocurrió? La plaga es una metáfora de una guerra, específicamente la rebelión de Bar Kokhba. La rebelión de Bar Kokhba, que todos sabemos, ocurrió según el Tratado Talmúdico de Yevamot, página 62b, que afirma que los alumnos de Rabbi Akiva murieron de una plaga llamada ascará, una especie de asfixia o difteria. Sin embargo, Igeret de Rabbi Shraya Gaon dice otra cosa, alineándose con la visión de eruditos como Rabbi Tzak Alevi en Dorot Rishonim. Rav Sherki dice, basándose en la fuente que acabo de mencionar, Igeret Rav Shraya Gaon, que esta plaga es un lenguaje codificado por la censura romana. Los romanos censuraron, como ya sabemos, han ocurrido a través de muchos años en la historia del pueblo de Israel, que el Talmud ha sido censurado. Aquellos que tenían el poder, Roma antes y Roma en el presente, ya sabemos a quién nos referimos, hicieron una personificación literal de lo que es la censura. Y miren lo que dice allá. Ocurre que los 24,000 alumnos de Rabbi Akiva no murieron de una enfermedad en las casas de estudio, sino literalmente cayeron en el campo de batalla durante la rebelión de Bar Kokhba contra el imperio romano, alrededor del 132 al 136 después de la era común. Rabbi Akiva fue el principal partidario espiritual de Bar Kokhba y lo consideraba incluso como un buen candidato para ser el Mashiach, un Mashiach potencial. Sus alumnos formaron la columna vertebral intelectual y militar de esa insurrección. Murieron entre Pesach y Shavuot porque esa era la temporada de primavera en el Medio Oriente, la época tradicional en que los ejércitos salían a la guerra. ¿Qué ocurrió entonces? Fue un fracaso del liderazgo ético. No se mostraron respeto mutuo. Ya vamos a ver por qué. Si murieron como mártires luchando por la libertad de Israel, ¿por qué el Talmud los critica diciendo que su muerte fue un castigo? Lo llamaba mitá ra'á. Y explica el Talmud que en mitá ra'á, es decir, una mala muerte, una muerte muy mala, aquella que se tiene por espada o en la batalla, literalmente. ¿Pero por qué murieron? Porque no mostraron respeto mutuo. Lo nahagu kavod ze baze.
Ahora vamos a explicar qué significaba eso. La palabra Ascará que dice esto acá, no con Zayin, sino con Samech, Ascará significa en árabe, en árabe, significa literalmente batallón, lugar en hebreo, o gedud. Y entonces dice el Talmud en Yevamot que los alumnos de Rabbi Akiva estaban en un lugar que llaman comía Bet Midrash, que iba desde Jerusalén varias decenas de kilómetros hacia el norte. Nunca hemos visto una yeshiva que tenga decenas de kilómetros, dice Rav Sherki. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Eran combatientes que se llaman literalmente así, decir, guerreros que estaban en una especie de gedud. Gedud es como un batallón, como un regimiento, pero el gedud estaba compuesto por parejas. En las batallas sucumbieron porque ninguno quiso recibir las órdenes del compañero. ¿Qué es lo que se debería hacer? ¿Y por qué yo voy a hacer lo que tú dices? Eso es la falta de honor, de cabot y de respeto que dejaron de tener según la fuente de Igeret Rabbi Shraya Gaon. Entonces, literalmente, dice Rav Sherki, él aportando su análisis más agudo sobre los rasgos de carácter y la ética del liderazgo, dice lo siguiente: hay acá una trampa de la verdad absoluta. Los alumnos de Rabbi Akiva eran gigantes espirituales. Cada uno había absorbido una faceta de la inmensa Torah de su maestro. El problema, explica Rav Sherki, radicaba en que cada facción creía que su comprensión de la Torah y por extensión su estrategia militar y política era la que debería de primar, y esa es la que debería de adoptarse para redimir a Israel. Y esa era la única verdad, comillas, válida. Por otro lado, hubo incapacidad para la pluralidad. ¿Qué significa eso? No mostrarse respeto unos a otros, que no significa que carecían de modales básicos. Significa que a nivel de liderazgo fueron incapaces de crear coalición, respetando, digamos, la posibilidad de que el compañero tenía una visión más correcta de lo que es el tema militar o de lo que es la estrategia para la batalla. No, pero si él es mi compañero, estudiamos juntos, que voy a recibir órdenes de él para graficarlo de alguna manera. Entonces, ocurrió que hubo discusiones y siempre que hay fisuras en la unidad del pueblo de Israel, discusiones álgidas entre los que conforman el pueblo de Israel, hay fisuras donde las fuerzas ocultas, oscuras de la creación se meten. El 7 de octubre es una de las pruebas más cercanas y objetivas que hemos lamentablemente experimentado. 7 de octubre del año 2023. Entonces, ocurre aquí que deslegitimaron la perspectiva de sus compañeros. En medio de una guerra existencial contra Roma, la falta de unidad interna impulsada por un celo ideológico extremista o por un ego demasiado poderoso fragmentó sus fuerzas y llevó a ellos a la derrota militar. El gran principio de Rabbi Akiva, paradójicamente, era de Habtala Reajá Kamoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo, como está escrito en Levítico 19:18. Rav Sherki señala la trágica ironía de que sus propios discípulos fallaron en aplicar la principal directriz ética de su maestro cuando se trataba de liderar la nación hacia la redención. Por eso, desde la perspectiva histórico-nacional, Lag BaOmer, el cese de las muertes, adquiere dos significados fundamentales
según la enseñanza de nuestros sabios y tal cual es interpretada por Rav Cherki. Por un lado, un respiro táctico. Pudo haber marcado un día de victoria militar temporal sobre, ¿sí?, las legiones romanas, lo que detuvo las bajas judías momentáneamente. Segundo, hubo a partir del Lag BaOmer un renacimiento ético. Representa el momento de inflexión en el que Rabbi Akiva, tras perder todo su proyecto educativo y por supuesto político, viajó al sur para recomenzar con solo 5 alumnos, entre ellos Rabbi Shimon Bar Yochai y Rabbi Meir. Hoy justamente es la Ilulá de Rabbi Meir Bal Hanés. A propósito, todos aquellos que tengan una petición importante personal, hoy mismo debería ser importante prender unas velas en honor al alma de Rabbi Meir Bal Hanés y decir estas palabras: el Ajá de Meir Aneni, el Dios de Meir, contéstame. 3 veces. El Ajá de Meir Aneni, el Ajá de Meir Aneni, el Ajá de Meir Aneni. Y encender una vela, ojalá varias velas que hagan una llamarada bastante, una llama bastante importante en su honor, y tendremos realmente buenas noticias para todos y salvación para los que necesitan algo personal. Volviendo a lo nuestro, ocurre entonces que a estos nuevos líderes, Rabbi Akiva les advirtió explícitamente que no repitieran el error de sus predecesores. La luz del Lag BaOmer es el triunfo de la transmisión de una Torá que debe enseñar a convivir dentro de lo que es la multiplicidad de opiniones, con respeto, con cabot, con honor, sin autodestruirse. Terminando, para Rav Cherki, el luto del Omer no es solo por la pérdida de grandes mentes y grandes intelectuales de la Torá, sino un duelo por la pérdida de la independencia nacional judía debido a la intolerancia interna. La celebración del Lag BaOmer y el estudio de sus secretos, como los de Rashbi, exigen no solo elevación mística, sino la responsabilidad ética de liderar con respeto hacia la identidad del pueblo de Israel, sabiendo algo importante que se dijo en el Talmud. Así como sus rostros, los rostros de cada uno de los miembros del pueblo de Israel y en general del género humano son distintos, también los pensamientos, el fuero interno es distinto. Y Lag BaOmer debe enseñarnos que debemos de tener respeto, aunque no compartamos ciertas cosas, ciertas ideas, pero respeto por las opiniones válidas de otras personas, sobre todo en el seno del pueblo de Israel. Por supuesto, a nivel también del género humano. Los seres humanos debemos de aprender a convivir y respetar opiniones distintas a las nuestras. No hace falta que compartamos esas opiniones, pero el respeto es importante. Y en el mundo espiritual, decir, cuando estamos hablando de la sabiduría de la Torá, la más profunda, más interna, con mucho más razón. Eso fue el fracaso de los 24,000 alumnos de Rabbi Akiva que fallecieron en este periodo. Creo que hemos dado respuesta bastante holística a este tema. Si hay preguntas, con mucho gusto, es el momento de formularlas. Y con mucho gusto, si Dios lo permite, vamos a estar en capacidad de contestarlas. Dígame. Tenía una primera duda yo Sí, en cuanto a cómo podía haber el Rabbi Akiva tenido 24,000 estudiantes en una época que no había internet. ¿Cómo juntó 24,000? Entonces me puse a estudiar sí, y quiero comentarle que el Rabbi Akiva, les estoy compartiendo un artículo del Times de Israel,
que se dieron a investigar cómo era que había tenido los estudiantes y cada año Sí, acumulaba 1,000 estudiantes. Usted en sí. menos de 3 años lleva 5,000. Entonces, está arriba que el Rabbi Akiva usted en cuanto a estudiantes. Ojalá tengamos el mérito, Dios mediante. Rabbi Akiva era un genio. En realidad, pocos como Rabbi Akiva. Nuestros sabios dicen que toda la Torah que tenemos hoy en día, la parte literal y la parte más profunda de la Torah, es en mérito de Rabbi Akiva. Y Rabbi Akiva empezó a estudiar Torah cuando apenas tenía 40 años, apenas, comillas, 40 Sí, años. Hasta los 40 años era ignorante completamente. Y justamente él trabajaba como un pastor del ganado de ovejas de el que iba a ser su suegro, uno de los hombres más ricos de Jerusalén. Y entonces él tenía una hija que se llamaba Rachel. Rabbi Akiva y Rachel se enamoraron, pero Rachel le dijo, yo no me puedo casar contigo a menos que estés tú claro que debes de estudiar Torah. Rabbi Akiva dijo, sí, pero ¿cómo voy a hacer si tengo 40 años y soy un ignorante completo? Bueno, en ese estaba un día y estaba cerca de un pozo para abrevar al ganado y de repente ve que hay una piedra al lado del pozo donde caía una gotica de agua constantemente y esa gotica hizo un hueco. Dijo Rabbi Akiva, aquí tengo la respuesta. Sí, una gota de agua permanente y constante es capaz de penetrar la dureza de la piedra. Mi corazón, que no es tan duro, es mucho más permeable que este muro, que esta piedra. Claro que voy a poder aprender. Y se dedicó con ahínco a estudiar Torah y se convirtió no solamente en un gran rabino, sino uno de los sabios más importantes de su época. Eso es una de las enseñanzas de Rabbi Akiva. Pero otra enseñanza es que dijo que el amor al prójimo, como dice la Torah, es fundamental para la elevación espiritual, el crecimiento espiritual de las personas, porque hay tres conectados. Y amarás tú a quien, al prójimo, al compañero. Kamoja, como tú mismo. Ani Hashem, yo soy Dios. Hay tres. Estoy yo, está el prójimo, está Dios. Quiere decir que esta tríada es importante para poder realmente elevarse espiritualmente y lograr un ticún importante. Entonces, ojalá lleguemos a tener 24,000 alumnos prontamente al y se paso que va a extienda, haber más. y se extienda el grupo que estudia con nosotros permanentemente. Muchas gracias, Rafa. Con mucho gusto. ¿Alguien más? Rabino, Sí, ¿por Teresita. qué en estos días la, tiempo de sí, no se pueden hacer matrimonios ni Por eso mismo, fiestas? por eso mismo, porque es un periodo de luto, comillas, pero es un periodo de restricción. Hay que restringir cualquier cosa que pueda convertirse en una fuente desaforada de cosas. No hay que escuchar música en el sentido de que ir a fiestas y en el sentido de estar, entre comillas, en cosas que no deberían de usarse en este periodo. Cuando hay rigor, hay que hacer restricción. Cuando el rigor ocurre, las cosas están dadas para que situaciones negativas aparezcan, incluso tragedias, Dios no lo permita. Entonces es mejor prevenir que lamentar. Y de hecho, es una época que en la historia del pueblo de Israel han pasado cosas bien, bien duras. Y en la historia del Estado moderno de Israel también han ocurrido situaciones complicadísimas en esta época. Entonces es mejor estar tranquilito, no hay que, digamos, exagerar en tristeza tampoco, pero sí en tener contención. Esa es la palabra. Hod, Shebehod.
Es para nuestro beneficio. Por supuesto, no hay una mitzvah de estar alegre con cara Tisha B'Av, porque tampoco no es esa la intención. Espero haber dado respuesta a tu pregunta, Teresita. Raf, yo tengo una pregunta. Em, ¿Qué significa algo los 24,000? Claro, 24,000 fueron los de la tribu de Shimón que murieron en el desierto por haberse prosternado a ídolo de Moab. Las mujeres de Moab se prostituyeron frente al pueblo de Israel y le dijeron: somos de ustedes, pero tienen que adorar a nuestro ídolo. Los que se prosternaron frente a ese ídolo y hicieron lo que hicieron allá, 24,000 murieron. Si no es por la intervención de Pinhas ben Elazar, que cortó de raíz con un acto bastante heroico pero dramático, que no voy a comentar acá porque todos lo saben, hay que ver en la parashá anterior, la parashá Pinhas. Ahí Pinhas aparece como un héroe al haber hecho un acto dramático que cortó directamente toda esa peste que había matado a 24,000 alumnos, también discípulos, más bien siervos de el príncipe de la tribu de Shimón. Y es cuando recibe las 2 almas de los hijos de... Exactamente, muy bien. Ok, De bueno, Ibur, los hijos de Aarón, de Aarón, sí, señor. Nadab y Abihú, correctamente. Muy bien, qué bueno. Gracias. Qué bueno que recuerdas eso. ¿Alguien más? Bueno, solo me resta desearles un Shabbat Shalom. Mañana es día festivo acá en nuestro país. Sí. Estamos hablando Aquí, de Colombia. en todos lados. Entonces, mañana, en todo el mundo, ¿no? Sí, casi en todo el Acá mundo. mañana es un día festivo. Entonces, los rezos son un poquito más tarde. Uno tiene la posibilidad de dormir una hora más antes de ir a cumplir con la mitzvah de Tefilat Shaharit. Pero bendiciones para todos, alegrías, las mejores noticias. Shabbat Shalom y hasta la próxima Shabbat semana, Shalom. Dios mediante. Shabbat Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos. Laila a todos. Laila a todos. Laila Tov. Gracias. Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torá. Curso impartido por el rabino. Moshe Shlomo Yerushalmi. Si te gustó el contenido, por favor obséquianos un like y suscríbete al canal. Cada semana, Bli Neder, una clase nueva.